En Palabras Podcast, un espacio donde le pondremos nombre y apellido a lo que sucede en tu mundo interno, con César Menoni y Víctor Castillo. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de lo que es En Palabras Podcast, este espacio que compartimos nuevamente con ustedes en donde intentamos ponerle palabras a estas cosas que pasan en nuestro mundo interior. Nuevamente los acompañamos César Menoni y Víctor Castillo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola César, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en un episodio que hoy nos apasiona bastante, a ti como psicólogo por supuesto, y a mí también me interesa bastante porque soy de esos que levanto la mano con mucha responsabilidad, los que pensaba que ir al psicólogo era algo como de tenerle miedo o qué va a pasar, voy a salir de allí con un diagnóstico de que estoy mal o algo así. Pero esas cosas precisamente de eso va el tema de hoy, que es desmitificar el ir al psicólogo. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en materia y precisamente cuéntanos entonces qué es eso, qué es la psicoterapia. Bueno, la psicoterapia básicamente, y en una definición corta, es una técnica psicológica que se basa y se desarrolla a través del vínculo. Y el vínculo es entre la persona que consulta y el psicoterapeuta, que puede ser un psicólogo, un psicoanalista o un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Eso suena pequeño, suena poco, pero tiene mucha fuerza, ¿no? Y esta relación es la que va a poder hacer caminar, y de esto vamos a estar profundizando, la ayuda. Al final es un vínculo, pero dirigido hacia quien consulta. Digamos, no hay aspectos del psicoterapeuta, del psicólogo o psiquiatra metidos allí. No interesa, claro. Digamos que son aspectos que se trabajan fuera porque uno trabaja consigo mismo, pero la finalidad es ayudar y brindar apoyo a la persona que consulta. Exacto, es un espacio en donde el protagonista es la persona que consulta y la otra persona está allí para dar una ayuda, en este caso, bueno, una guía. Si es un psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, entiendo que sería más una ayuda como de entender emociones y cosas que están pasando por la cabeza de todos, pero ¿qué hace? En este caso, por ejemplo, un psicólogo cuando se topa con alguien que tiene una enfermedad patológicamente hablando mental. No me refiero solo a un tema de que, bueno, estoy muy ansioso, qué sé yo, sino ya de una depresión declarada, sí, en donde incluso un psiquiatra se tiene que ver involucrado, o una esquizofrenia, por poner un ejemplo. Sí, existen diversos tratamientos y no, digamos, hay psicoterapeutas que, al igual que la medicina, la psicología también, hay especializaciones. Hay personas que trabajan con la enfermedad mental, y hay diferentes tipos de enfermedades mentales. Van desde las agudas, que puede ser una depresión, ¿no? Un trastorno depresivo, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad crónica, ¿no? Hay trastornos depresivos que sí se convierten en una condición de tiempo. Sí, crónica, además, de recurrente en la persona, pero bueno, hay otros de procesos más agudos. Y está también este otro aspecto, y es el que tiene que ver digamos, con lo no patológico. En la psicoterapia se trabaja con la enfermedad mental y con aquellos contenidos que no necesariamente tienen que ser patológicos. Y eso, y quizás esto es bueno que lo hayas traído, porque tiene que ver con eso que decías tú bueno, del miedo que hay de ir al psicólogo, de ir al psicoterapeuta, porque hay una concepción que solo es dirigido a la enfermedad mental. La enfermedad mental tiene un lugar, pero no es todo. Y allí hablamos de prevención, no solamente del tratamiento, sino de prevención, ¿no? La idea es brindar recursos a la persona para que no escale, ya sea lo que le esté pasando, lo que esté sintiendo, no escale a mayor, algo mayor, ¿no? Claro, sí, algo mayor, por supuesto. Y fíjate que me generó curiosidad antes del podcast, ¿no? Revisando mis apuntes y demás, busco la palabra psicoterapia en Google, uh-huh, y me aparece lo siguiente. Allí comentan que es un tratamiento que se da a algunas enfermedades, en especial nerviosas y mentales,
y que consiste en la aplicación de determinados procedimientos psíquicos o psicológicos. Aquí hay que tener algo en cuenta, y es que no solamente se trata de una enfermedad mental, como bien lo hemos comentado. También hay espacios para aquellos aspectos del día a día. Exacto. Cuando una persona tiene una pregunta, tiene curiosidad por su sentir, por quién es, hacia dónde va, la intervención psicoterapéutica está allí presente, a menor y a mayor escala. Sí, exacto. Es como, o sea, no es un tema de, como lo que dices tú, de lo que dice ahí en Google, que hace mucho énfasis, típico de Google, ¿no? Que hace mucho énfasis en lo más catastrófico que pueda pasar, que es que, bueno, tengas una enfermedad mental y necesitas ir al psicólogo, pero realmente no se trata de eso. Y eso es en lo que muchas personas nos topamos en el camino. O sea, ¿tenemos que tener miedo a un psicólogo, por ejemplo? Fíjate, eso te lo puedo responder desde diversos puntos, ¿no? Ir al psicólogo por primera vez puede generar intranquilidad, claro. Puede generar nervios. Esa sensación de con qué me voy a topar en esto. Así es. Con qué me voy a conseguir. Porque, bueno, en principio no lo sabes hasta que lo vives. Y hablar y confiarle tus cosas personales, porque a veces lo diferenciamos mucho, lo mío, lo que me cuesta compartir con el resto de las personas, por muy cercanos que sean, lo voy a compartir con una persona extraña, ¿no? Entonces hay miedos y hay algo que se llama resistencia. Resistencia es ese proceso que se vive de no querer hablar mucho, tocar mucho lo que se siente, por miedo a remover demasiado y que eso me haga sentir peor, ¿no? Evidentemente el psicoterapeuta está preparado para abordar eso, para ayudarte en ese proceso de poner en palabras, de hablar y de incluso de elaborar, ya estamos hablando de un tratamiento continuo, todos esos procesos y bueno, y todo lo que tenga que ver con tu mundo interno y emociones. Claro, sí, porque o sea, también hay una cosa que me gustaría que tratar de diferenciar, no sé cómo. Sí. Pero tampoco se trata de conversaciones con un amigo, porque, o sea, de ir al psicólogo tampoco se trata de ir a quejarte de lo que te pasó durante la semana, porque bueno, al final lo que te motiva a ir al psicólogo es una situación en particular. Todo el mundo termina yendo o tomando la decisión de ir al psicólogo porque, bueno, tuve una situación en particular que me afectó emocionalmente y bueno, decido ir al psicólogo para atender esto, y de ahí se empiezan a descubrir un montón de cosas, qué sé yo. Pero ¿cómo evito yo que eso se convierta, mi sesión semanal, por ejemplo, sí, en, ok, vengo a hablar de algo que me pasó esta semana que no tiene nada que ver con mis sesiones y me afecta? O sea, ¿cómo evitar que las sesiones se queden estancadas en un me pasó esto y la semana siguiente ahora me pasó esto y realmente no está sacando provecho? Creo que es eso lo que quiero preguntar. ¿Cómo sacar provecho de mis sesiones de psicoterapia? Bueno, eso es interesante, digámoslo, viéndolo cuando ya la persona comienza a asistir y empieza a generar ese vínculo con su psicoterapeuta. Porque, bueno, el objetivo real, hay un psicoanalista llamado Bion que habla de que el objetivo real propiamente del tratamiento psicoterapéutico es la búsqueda de la verdad interna, ¿no? de la persona. Es como para el cuerpo necesita alimento, ¿sí? La mente necesita de verdad. Y quizás tú tengas un motivo de consulta que es tu primera razón por la cual lo que realmente te tiene en un momento de intranquilidad o ha irrumpido con tu forma de vivir, por muy pequeño que sea, hay algo que está allí que quiere ser revisado, que hay una pregunta en la persona. Primero, eso es súper importante porque es la voluntad y es lo que va a mantener el tratamiento. Y ya luego se genera un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ver, tú bien lo decías, no se trata de un amigo, no se trata de la familia. La relación con el psicoterapeuta es completamente diferente a la que tenemos afuera. ¿Por qué? Porque el psicoterapeuta está allí para ti. No está para trabajar los asuntos de él, ni la vida personal, ni las vivencias, no, sino es la escucha activa, es una escucha, atención flotante, como le llamaba Freud,
que está allí ayudándote y guiándote a que esa verdad de la que hablaba se pueda encontrar en eso manifiesto, en eso que tú traes, que quizás no lo sea todo. Al final una escucha, la escucha del otro va a ayudarte a ti a aclarar un poco esos puntos ciegos que tú traes. ¿Okay? Entonces ya allí hablamos de un rol diferenciador que no tienes con nadie más, sino con el psicólogo y con el psicoterapeuta, ¿no? Eso te va a ayudar a encontrar esos aspectos relacionados con tu verdad. Ok, y teniendo eso en cuenta, entonces, toda esa ayuda y toda esa guía que yo puedo obtener de una sesión de psicoterapia con la persona que yo elija para que sea mi psicoterapeuta, o sea, a ver, si yo voy al psicólogo, puedo tener un entendimiento de mis emociones, digamos, de una manera distinta, ¿no? Porque estoy entendiendo qué pasa conmigo y sé cómo reaccionar en algunas cosas, que sé yo, ya tengo una guía. Pero si no voy al psicólogo, soy capaz igual de poder entender qué pasa conmigo, de poder entender mis emociones, de desenvolverme emocionalmente y estar apto para desenvolverme, digamos, a nivel social e incluso en pareja, en relaciones laborales, qué sé yo. Sí, bueno, no todos van al psicólogo, no todas las personas van al psicólogo, se apoyan en otros aspectos y bueno, y hay que decir que también la psicoterapia se espera que sea es un recurso valioso de autoconocimiento, de recursos que se obtienen para la vida y para sea lo que sea que está detrás de ese malestar o esa necesidad de saber de uno mismo y de conocer a profundidad de uno mismo. No todos van al psicólogo ni al psicoterapeuta y bueno, se pueden sostener, pueden llevar una vida, digamos, la vida en general es adversa, es impredecible y pueden lidiar con esto. Digamos que para tener un proceso psicoterapéutico inicial debe haber una intención y una pregunta para que pueda funcionar, porque da igual que la persona le insistan, por ejemplo, a ir, pero no quiera, no va a funcionar y buscará otros recursos afuera, pero va a haber una búsqueda. Yo sí creo que cada persona termina buscando la manera de, digamos, de cómo hacer frente a su realidad. Quizás el recurso más valioso de la psicoterapia es aprender a elaborar esos asuntos internos, a procesar esas emociones, a ponerle nombre a esas emociones y saber de qué van y con qué están relacionadas, que es un hecho que no lo encuentras en todos lados. Elaborar como una especie de mapa. Sí, y de búsqueda interna. Elaborar acontecimientos, por ejemplo, traumáticos. No sé, no lo elaboras en todos lados. Puedes vivir con ellos, seguramente puedes responder, pero cuando algo te sobrepasa, y allí la intervención del psicólogo se hace necesaria. Claro. Habrán otras resoluciones que la persona pueda darles, pero ¿qué pasa con aquello que se va tapando, que se va hundiendo como un balón que se hunde al agua? En algún momento va a salir. Entonces, nada, hay que diferenciar eso. Claro, y eso es lo importante también, que los que nos escuchan tienen que tener en cuenta también que, o sea, no sé si hay cosas que uno debe o no guardarse, pero sí sé que uno debe ir con una apertura y de entender que el psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, no está ahí para juzgar a nadie. Está para escuchar y para dar una guía sin importar qué tipo de problema puedas estar pasando. Porque, a ver, o sea, no todas las personas se van a topar con el mismo tipo de problemas. Y pienso yo que evidentemente hay problemas que son un poco más difíciles de sobrellevar o de situaciones con respecto a otros, pero el psicólogo no está ahí para decirte que, no sé, no llores o eso que estás sintiendo tú, no tienes por qué sentirlo, no estás exagerando, no seas dramático. Eso no te lo va a decir un psicólogo. Es un espacio sin juicio, o sea, por lo tanto, al menos desde la psicoterapia de corte psicoanalítico, la premisa es hablar abiertamente de lo que se siente. Tú decías al principio, que no sé si te respondí, por cierto, que bueno, ¿cómo se hace con esos asuntos donde la persona llega y comienza a hablar de su semana?
no hay una premisa directa que tienes que hablar de esto Claro. y de esto no. Al contrario, habla abiertamente de esos aspectos que se te pasan por la cabeza, y allí, en ese vínculo, ya la persona va entendiendo cómo funciona, cómo es esa escucha, porque hay una escucha diferente, sin prejuicio y sin deseo Claro. del analista o psicoterapeuta. Claro, y evidentemente siempre va a haber alguna situación, sesión tras sesión, que bueno, va a afectar de alguna u otra manera, porque siempre va a estar la pregunta por parte del psicoterapeuta de cómo estás, cómo estuvo tu semana, cómo has estado este tiempo, y evidentemente pues vas a tener que responder, he estado muy bien, no me ha pasado nada que va a comentar, o bueno, pasó esto que me afectó y me hizo sentir así, o qué sé yo. Entonces, pero yo pienso que también es una manera que hay que crear una cadena allí de acontecimientos, como dices tú, y entender, ok, bueno, esto me afectó, pero qué tanto está relacionado con lo que vengo analizando, o ese mapa de lo que estábamos hablando, de entender cómo somos por dentro y por qué reaccionamos o pensamos o sentimos de distintas maneras. Sí, porque va a haber un contenido manifiesto, pero bueno, lo que se va a buscar allí, qué hay detrás de las palabras, y aparece esa noción del inconsciente, que al final no se sabe al inicio, y es lo que se va a buscar. Se trabaja con el síntoma, con lo que empiece a generar como malestar o una sensación diferente, Claro. y de qué nos está hablando ese síntoma. Claro. Sí, exacto. Siempre va a haber un punto de partida, evidentemente, de qué fue lo que me hizo llegar a este punto. Bueno, generalmente la gente va al psicólogo por algo malo, ¿no? Yo creo que nunca, no sé si te has topado con eso, pero de alguien que vaya al psicólogo porque se siente muy feliz, lo dudo. Sí, mayormente yo diría malestar, porque algo genera malestar. Ya sabemos que ya hay y la persona va aprendiendo a ponerle nombre, a poner en palabras y poner nombre a lo que siente, porque hasta puede no saberlo, puede llegar con una sensación y no ser capaz de decirlo en palabras, una sensación interna, pero que le está generando malestar, y la finalidad, en principio, puede ser identificarlo y luego, en el mejor de los casos, si el tratamiento es continuo, elaborarlo. ¿Y qué quiero decir con elaborarlo? Es trabajar qué está allí detrás para hacer algo con eso, y que eso se vea materializado en el afuera, ¿no? En un cambio interno y probablemente externo, claro, después, ¿no? Y todo ese proceso de poder llegar a ese punto es un tema también de que la persona que va a la terapia, pues obviamente debe estar, digamos, entre comillas, pienso yo, no sé, tú me corregirás, preparado para una sesión, o qué es lo que... A ver, ¿cómo comienzo mi sesión? Entonces, ¿cómo me preparo yo para una sesión de psicoterapia? O sea, cuando voy por primera vez, ok, buena pregunta, a una terapia con mi psicólogo, ¿con qué voy? ¿Con qué llego? ¿Llego con el punto de partida que fue, ok, me siento mal por esto que me pasó? ¿O llego con la gran pintura o la gran foto de, ok, soy una persona ansiosa y no sé qué está pasando conmigo, me estoy volviendo loco? Allí no hay una receta. Digamos que ya estar allí en sesión es un gran paso. Generalmente las personas llegan porque recomendadas, porque le pidieron una recomendación de un psicólogo y alguien cercano les pasó un contacto, llaman y acuerdan una cita, y no hay recetas, pero generalmente, bueno, se habla de eso que está generando alguna pregunta o un malestar, o qué es lo que está sucediendo. En el caso de los niños, pues vendrán los padres, y ya luego se verá que en el trabajo con ese niño que hay. Pero en el caso del adulto, pues todos llegan con una noción de de qué es lo que les está generando malestar. Generalmente eso ocurre, y bueno, y ese es el punto de partida, no hay más. Verás que un psicoterapeuta no te va a decir, bueno, pero coméntame el punto A, B, C, y al final, bueno, pero ¿qué me traes tú? No, al principio es, ¿por qué estás aquí? Claro. Y ya esas primeras palabras empiezan a generar algo, empiezan a hablar de ti, de lo que pasa detrás, ¿no? Ok. Y a ver, toda esta situación de prepararme al psicólogo, sí, tomo la decisión finalmente, voy al psicólogo, y a ver, como en todos lados, siempre está esa situación de que, bueno, unas personas pueden ser muy buenos profesionales, como otros no lo son tanto, ¿no?
Me he topado a veces con comentarios de amigos que me han dicho, fui al psicólogo y no me sentí tan a gusto. Siento que no me dio herramientas o no, lo que me dijo no me ayudó del todo. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, ¿cómo identificas tú que realmente esa sesión de terapia, o en qué punto lo puedes saber, que esa sesión de terapia está siendo favorable para ti o no lo está haciendo para nada? En una primera sesión va a ser una oportunidad para la persona de, digamos, de ver cómo se siente, de identificar cómo se sintió en ese primer encuentro con el psicólogo, o con el psicoterapeuta. Puede que su estilo no le haya gustado tanto, o hay subjetividades. Hay algo que nosotros llamamos transferencia, que es, bueno, depositar en el otro aspectos de sí mismos, y eso puede también estar allí, o también pasa, porque ocurre, que hay un manejo, pues, digamos, no apropiado. Esas cosas pasan, ¿no? Pero esta primera sesión es importante de que la persona vaya con toda la intención, evidentemente, abierta de hablar. Cualquier psicoterapeuta profesional preparado lo va a recibir con todas las premisas: confidencialidad, en la medida de lo posible objetividad, con esa escucha particular. Pero también es un asunto de doble vía, y como es de doble vía, pues la persona puede o no sentirse cómodo. Y mi recomendación es que tengan en cuenta eso y que no descarten la posibilidad de trabajar sus asuntos por un primer encuentro que no haya sido del todo satisfactorio. Al final hay muchas personas que tienen una noción. Por ejemplo, ya han leído de las corrientes psicológicas, psicoterapéuticas en las que se sienten más cómodos. La psicoanalítica es un poco más abierta, está la noción del inconsciente presente, puede ser directiva, puede ser bastante con unos objetivos claros. Toda la psicoterapia debe tener un objetivo, pero que se empieza a conocer en las primeras sesiones, que son las sesiones preliminares. Está la cognitivo-conductual, que trabaja más desde la conducta, la emoción, el pensamiento. Incluso hay personas que les viene mejor el llevarse algo y traerlo para la siguiente sesión. Hay otras que no. Digamos que hay, eso yo lo diría con empezar a conocer de las corrientes psicológicas cuáles quizás yo me pueda parecer un poco más. Eso se le puede preguntar antes al psicoterapeuta. ¿Cómo es tu trabajo? ¿En qué consiste? ¿Qué corriente manejas? ¿De qué va? Todas las preguntas necesarias en esa primera llamada, en ese primer contacto. Que se tengan esas dudas, es importante decirlas para tomar una decisión. No, quizás hay personas que dicen, voy a llamar y voy a hacer ese primer contacto y ya está. Y experimento qué tal. Pero hay otras personas que son un poco más cautelosas, y está bien. Está bien preguntar, está bien decidir, preguntar a varios terapeutas, y el que pues pueda generar ese feeling, ese primer feeling que es bastante subjetivo, pero bueno, me voy por allí. Sí. Hay una perspectiva de género, por ejemplo. Hay personas que buscan especialistas con una perspectiva de género, que trabajen con violencia de género, que sea su área, o una perspectiva LGBT, ¿no? Claro. También está presente. Entonces, que se sientan libres, para todos los que nos escuchan, de buscar en ese primer proceso de investigación la persona que sientan que se parezca o que pueda estar familiarizados con el asunto que quieran trabajar. Sí, es importante hacer esa lectura, esa investigación, ese proceso de saber tal vez cuál puede ser, porque no es tan fácil. Claro, tú lo ves desde el punto de vista porque lo conoces, pero no es tan fácil para el que no conoce encontrarse con eso, que hay corrientes psicológicas distintas. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, es importante leer sobre el tema, porque a lo mejor allí uno también descubre cuál es la corriente que mejor te beneficia, no sé, digo yo, para el tipo de situación que estás teniendo, o cuál es el objetivo que tienes también tú, que quieres lograr, supongo yo, dentro de lo que es la terapia psicológica. Eso si queremos ser más específicos, y se trata de personas mucho más cautelosas, y está bien, como digo, lo importante es que eso no te detenga, pero sí hay que tener algo claro, y es que
toda psicoterapia tiene una finalidad bien clara y es el bienestar de la persona. Da igual que sea la corriente psicoanalítica, psicodinámica, como también se le dice, o la corriente cognitivo-conductual o gestal. Todos tienen técnicas diferentes, pero apuntan a un objetivo, y aquí ninguna va en contra del bienestar y del mejor recurso para la persona. Y otro aspecto, y te lo menciono muy rápidamente, también el psicoterapeuta está preparado para identificar cuándo no asumir un caso porque no es su especialidad, o porque tiene en mente otro especialista que te pueda dirigir. Digamos que ese es un recurso en el que cualquier persona puede ir confiado, porque un psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra preparado está como para hacer esa primera identificación de síntomas y dirigirlo en función del bienestar de la persona. Y me gusta eso que dijiste de que están ahí para el bienestar de la persona. Correcto. Y al final es eso, o sea, el tema es que las personas logren ser ellos mismos sin tener problemas con el mundo. O sea, saber que todas las personas tienen un espacio en el mundo, todos tenemos un lugar en el mundo, no todos somos iguales. Y para no entrar en otro tema de si soy normal o no soy normal o qué sé yo, es el objetivo de ir a una terapia es eso, entender qué está pasando con nosotros, saber cómo podemos afrontar las distintas situaciones que se nos puedan presentar en el camino y ser o estar tranquilos con nosotros mismos, ¿no? con lo que somos. Y hay una cosa que tú has mencionado antes y no lo quisiera dejar pasar, porque has mencionado varias veces psiquiatra aquí. Y me llama la atención. ¿El psiquiatra está preparado para hacer el mismo trabajo que un psicólogo? Bien, bueno, son especialidades diferentes. Un psiquiatra, además, está preparado, como es un médico psiquiatra, está también calificado y es un especialista que puede medicar y que puede recetar medicamentos, ¿no? Hablamos de un tratamiento farmacológico. Eso no lo hace un psicólogo, pero como siempre digo, en este proceso de investigación pues hay psicólogos y psiquiatras que trabajan con la psicoterapia. Hay psiquiatras que no hacen psicoterapia, que hacen un seguimiento psiquiátrico, de síntomas, psicofarmacológicos, es decir, de medicamentos. Hay psicólogos que están dedicados a la investigación, a evaluaciones psicológicas, que es básicamente diagnóstico. Aquí es aquel especialista, bien sea psicólogo o psiquiatra, que además esté formado en psicoterapia. Eso es importante decirlo, pero bueno, yo creo que cualquier persona lo va a ir encontrando y el especialista también será capaz de dirigir, como te digo, al mejor caso, sobre todo cuando se trata de un tratamiento continuo, y allí sí nos referimos a psicoterapia. El número de sesiones se acuerda, pero son varias sesiones como para trabajar un asunto específico o un poco más, o varios asuntos que se llevan un poco más de tiempo, ¿no? Y hablando de cosas que no queremos dejar pasar, me gustó mucho eso que dijiste de ser uno mismo, porque a veces se piensa que la psicoterapia es, ahí voy yo para saber solamente de mí. Al final no se trata solo de saber de uno mismo, se trata de ser uno mismo, al final digamos el objetivo es que tú puedas estar cada vez llevar mejor lo que eres tú, es tu verdad. Y como es tu verdad, aquí no estoy yo para decir si es anormal o si es normal, es para empezar a guiar y en ese proceso pues la persona tiene un rol importante. Si no habla o intenta acercarse a esa verdad con la voluntad que debe haber allí y lo que cuesta hablar de uno mismo, pues va a ser dificultoso para el especialista, llevar ese sentido. Totalmente. Y tocando otros temitas por allí, las personas que son extrovertidas a lo mejor se les hace un poco más fácil expresarse, pero los introvertidos a lo mejor les cuesta más. Entonces siempre está ese tema de soy normal, porque a otras personas se les hace tan fácil ser como son y yo no. Y realmente esa es la tarea de ir a psicoterapia realmente. O sea, somos diferentes y todos tenemos nuestro espacio y todos somos personas, digamos, normales, a menos que tengas una patología biológicamente que te lleve a otra cosa, pero... Sí, yo creo que ya desde
psicología, desde la psiquiatría, ya esa noción de normalidad, ya digamos, se deja de lado, no lo vemos así, sino lo vemos como Claro. Características diferenciadoras, que todos somos distintos, tenemos condiciones particulares, y eso no es más que la individualidad y la singularidad de cada persona. Hablamos antes de la enfermedad mental tiene un lugar y debe ser atendida, y los psicólogos y psiquiatras están allí, pero también para aquellos aspectos que no son patológicos, que son del día a día, como tú y como yo. Al final, si lo vemos bien, el conflicto forma parte de la vida, y si el conflicto forma parte de la vida, todos somos susceptibles a una mala racha, como se les puede decir, a un mal momento, a perder los estribos en algún punto, y eso no nos hace más, menos, normales o anormales. Por eso esa concepción para nosotros queda completamente desechada, y lo vemos desde la individualidad y singularidad de cada uno. Bueno, Víctor, ya hemos abordado bastante Genial. sobre este tema de no sentir miedo a esta figura de psicólogo, que yo tengo que reconocer que hace años no lo veía como lo veo hoy en día. Qué Hoy bueno. son casi que los considero como una parte muy fundamental en la sociedad, sinceramente. Gracias. Y para todos. Al final, el psicólogo también va al psicólogo. Sí, ¿Sí? claro. El psicólogo también va al psicólogo, así que estamos en los dos lados, como psicoterapeutas y también como quien consulta y quien trabaja sus propios aspectos, Claro. porque al final Porque nosotros son humanos, trabajamos. al final también Sí, tienen emociones. trabajamos no son con nuestra robots, mente. Exactamente. No son unos Jedi que van allí a una escuela a no sentir nada por el otro. Así es. ¿Me entiendes? Así es. A ver, ¿qué te parece si vamos a algo de claves psicológicas y algunos tips? ¿Con qué me voy a encontrar yo en ese tema de psicoterapia y cómo afrontar esa situación? Porque, bueno, a mí me tocó en algún momento encontrarme con algo de, wow, esto soy yo, de verdad. Porque, bueno, todos tenemos nuestra luz y nuestra parte oscura, como normalmente toda persona, y entonces, ¿qué claves psicológicas puedes brindar tú a las personas que están en ese proceso de decidir si van o no van, si tienen algo de miedo, si sienten que van a ser juzgados o qué sé yo, que ya hemos dicho que no se trata de nada de eso? Lo primero es saber que la resistencia puede que esté, y generalmente está, ese miedo, ese temor al principio, como toda situación nueva que puede generar un susto. Pero yo diría que aún así persistan, porque se trata de aspectos propios, se trata de autocuidado. Es como quien tiene miedo al odontólogo, pero sabe que debe ir porque es un tema que lo sobrepasa, porque hay un dolor muy fuerte. Lo mismo, o digamos, trato de usarlo como ejemplo, se trata de el dolor psíquico, el malestar psíquico, incluso la pregunta por sí mismo. Eso tiene un peso y una importancia, y les diría, lo primero, que sepan que esa resistencia va a estar, no va a ser así muy... Claro. Bueno, voy y ya está. Hay personas que sí se les va a dar, Sí. pero sepan que está allí. Y lo segundo es, bueno, pedir referencias, que sean instituciones también, o instituciones o psicoterapeutas, psicólogos referidos también. Pues se permitan probar en esa sesión y la consideren como una oportunidad para ellos mismos de identificar cómo se sienten, que hagan todas las preguntas si quieren antes. Por ejemplo, yo me gusta que me hagan preguntas, incluso antes de las sesiones, pues que me llamen, y pues así se aclara todo lo que se tenga que aclarar, y ya la persona decide, porque Claro. la idea es que pueda ir con la mayor apertura posible. Y digamos que tomen ese primer paso, y si lo han vivido en otro momento y sienten la necesidad nuevamente de recurrir, pues es por algo, ¿no? Y que sepan pues que la voluntad allí, las ganas, la pregunta debe estar para que funcione y para que camine. No, Claro. no es un proceso obligado para nada, y no Sí, funciona así. Y es totalmente normal hacerse preguntas sobre lo que uno está sintiendo. Así es. Y así que yo lo único que recomendaría desde la persona que va al psicólogo Sí. es ser muy sincero en lo que está sintiendo, porque es la única manera en que el psicólogo realmente pueda dar con la situación. No quiero llamarlo problema, porque puede que no sea un problema, pero sí de la manera en que pueda guiarte hacia el camino, digamos, correcto, entre comillas, de lo que te está pasando. Porque si contamos la situación a medias, si ocultamos detalles porque, bueno, me da pena, no lo quiero decir o no lo veo relevante, y cuando realmente te está afectando, es algo importante que el psicólogo debe saberlo, el psicoterapeuta debe saberlo, para que pueda guiarte hacia esa situación.
Y bueno, nada, en el primer capítulo lo dije al final, el tema de lo que dijo Freud, o sea, esas emociones hay que expresarlas. Así es. Hay que contarle al psicólogo qué nos está pasando. Y si todavía no se convencen de las personas que nos escuchan de ir al psicólogo, pues les digo que se pueden conseguir con una parte de ustedes que no les va a gustar a lo mejor, pero luego lo que viene después es una cosa muy increíble, muy bonita, porque entiendes cómo trabajas por dentro y qué es lo que necesitas para estar tranquilo contigo mismo, y es increíble, la verdad. La sensación que te queda después de las sesiones de terapia es como, wow, esto soy yo y esto es lo que necesito, y cuál es el problema. Así es, así es. Al final va a ser un proceso que, si se mantiene, los resultados van a ser de verdad muy significativos. Y bueno, y acercarse a la verdad de uno mismo a veces cuesta, a veces duele, pero van a tener un espacio seguro, un espacio donde no van a ser juzgados, donde van a ser escuchados, y la finalidad es que puedan elaborar eso que ustedes son. Al final es acercarnos a lo que somos y vivir de la mejor forma como somos. ¿Sí? Es correcto. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro podcast de este episodio, de nuestro podcast de En Palabras. A mí también, la verdad. Y nada, bueno, hasta el próximo episodio, que vamos a estar hablando sobre lo que son los recursos psicológicos, ¿no? Correcto, los recursos psicológicos es otro tema que me apasiona, que me he venido encontrando últimamente, y bueno, y yo creo que habrá mucho que decir, de verdad. Seguro que sí. Un poco para también normalizar y seguir desmitificando lo que es el sentir, las emociones, que a veces se dejan como, bueno, se les teme, ¿no? Por ese juicio que hay. Así que aquí estaremos. Gracias a todos. Bueno, y nada, los invito a que nos escriban por redes sociales igual también, si tienen algo, alguna respuesta que estén buscando, alguna guía que pueda aquí Víctor darles, pues con gusto vamos a estar recibiendo esos mensajes en @enpalabraspodcast. Correcto. Bueno, yo encantado. Gracias a todos y gracias, César, de verdad. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Escúchanos en el próximo podcast, Recursos Psicológicos Parte 1. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.